Imagina nacer del cuello cercenado de un monstruo. Imagina que tu primer aliento sea el último suspiro de tu madre. Imagina emerger no de un vientre cálido, sino de un río de sangre maldita, empuñando una espada de oro puro mientras el mundo te mira con horror. Esta es la historia que los antiguos griegos prefirieron olvidar. La historia del hermano gemelo de Pegaso. La historia de Crisaor, el guerrero que debió ser un héroe, pero el destino tenía otros planes. Todo comenzó en un lugar sagrado, donde los mortales no debían profanar. En el interior del templo inmaculado de Atenea, donde las sacerdotisas vírgenes dedicaban su vida a la diosa de la sabiduría, había una joven de belleza incomparable. Su nombre era Medusa, y su cabello negro como la noche caía en cascadas que hacían palidecer a las estrellas. Sus ojos verdes capturaban la esencia del mar Egeo, y su piel era más perfecta que el mármol de Paros. Poseidón, el dios de los océanos, el sacudidor de tierras, el señor de los abismos, la vio. Y la deseó con una obsesión que solo los inmortales pueden conocer. No le importó que fuera sacerdotisa. No le importó que estuviera bajo la protección de Atenea. Los dioses del Olimpo rara vez se preocupaban por las consecuencias de sus caprichos. Una tarde, cuando las sombras se alargaban y el templo quedaba en silencio, Poseidón entró. El suelo de mármol tembló bajo sus pies. El aire se llenó del olor a sal y algas marinas. Medusa supo que algo terrible estaba por ocurrir. Lo que sucedió esa noche en el templo sagrado fue una violación de todos los códigos divinos y mortales. Cuando Atenea descubrió la profanación de su templo más sagrado, su furia no conoció límites. Pero los dioses no castigan a los dioses. Los dioses castigan a los mortales. Medusa, la víctima, se convirtió en el receptáculo de la ira divina. La maldición fue terrible y precisa, su hermoso cabello se transformó en serpientes venenosas que siseaban y mordían. Su piel perfecta se volvió escamosa y verdosa. Y sus ojos, aquellos ojos verdes que capturaban el mar, obtuvieron un poder mortal, cualquiera que los mirara directamente se convertiría en piedra al instante. Pero lo más cruel de todo era que Medusa estaba embarazada. En su vientre crecían dos seres engendrados por Poseidón, criaturas que no conocerían a su madre, que no sentirían su calor, que no escucharían su voz. Porque la maldición de Atenea garantizaba que estos hijos solo podrían nacer cuando la sangre de su madre fuera derramada. Medusa huyó. Se refugió en una isla desolada en los confines del mundo conocido, donde vivían sus hermanas gorgonas, Esteno y Euríale. Allí, rodeada de estatuas de piedra de aquellos desafortunados que buscaron matarla, esperó durante años. Esperó sabiendo que un día vendría alguien lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto para intentar cortarle la cabeza. Ese día llegó cuando un joven héroe llamado Perseo aceptó una misión imposible. El rey Polidectes de Sérifos, deseando deshacerse de Perseo para poder cortejar a su madre sin obstáculos, envió al joven en una búsqueda suicida, traer la cabeza de Medusa. Los dioses, entretenidos por el drama mortal, decidieron ayudar. Atenea le dio un escudo bruñido como un espejo. Hermes le entregó sandalias aladas y una hoz adamantina capaz de cortar cualquier cosa. Las ninfas le proporcionaron el casco de invisibilidad de Hades y una bolsa mágica para transportar la cabeza sin mirarla. Perseo llegó a la isla de las Gorgonas al amanecer. Las encontró dormidas, rodeadas de un jardín macabro de estatuas humanas congeladas en expresiones de terror eterno. Usando el escudo como espejo para no mirar directamente a Medusa, Perseo se acercó. El héroe levantó la hoz adamantina. Un solo movimiento. Un corte perfecto. La cabeza de Medusa cayó, separada de su cuerpo. Y en ese momento, la maldición de Atenea se cumplió de la forma más espectacular imaginable. Del cuello cercenado de Medusa no brotó solo sangre. Brotó vida. Primero surgió Pegaso, el magnífico caballo alado, blanco como la espuma del mar, con alas que brillaban como el amanecer. El corcel relinchó hacia los cielos y alzó el vuelo inmediatamente, libre, majestuoso, destinado a convertirse en la montura de héroes y símbolo de inspiración poética para todas las generaciones futuras. Pero Pegaso no estaba solo. Del mismo torrente de sangre maldita, entre los gritos de agonía de las hermanas gorgonas que despertaban, emergió una segunda figura.
Era un hombre de proporciones colosales, un gigante de músculos definidos como los de los titanes antiguos. Su piel brillaba con un resplandor dorado antinatural, como si hubiera sido forjado en los talleres de Hefesto. Y en su mano derecha, empuñaba una espada que parecía hecha de luz solar solidificada, una hoja de oro puro que resplandecía con poder divino. Este era Chrysaor, cuyo nombre significa el de la espada dorada. Su nacimiento fue presenciado por Perseo, quien retrocedió horrorizado ante la visión de este ser nacido de la muerte y la violencia. Las hermanas de Medusa, Steno y Euríale, inmortales e incapaces de morir como su hermana, aullaron de dolor y furia. Pero Chrysaor no atacó a Perseo. Tampoco consoló a sus tías. Simplemente miró la cabeza de su madre, sostenida por el héroe que acababa de matarla, y algo se rompió en su interior. Cuenta la leyenda que Chrysaor no lloró. Los hijos de Poseidón no lloran. Pero su rostro se transformó en una máscara de piedra más fría que cualquiera de las estatuas que rodeaban el lugar. Perseo, temiendo la venganza de este guerrero gigante, colocó la cabeza de Medusa en la bolsa mágica y huyó volando con sus sandalias aladas. Chrysaor no lo persiguió. Se quedó allí, de pie sobre la sangre de su madre, empuñando su espada dorada, mientras Steno y Euríale lloraban. En ese momento, Chrysaor tomó una decisión que marcaría el resto de su existencia. No sería como su hermano Pegaso, quien voló hacia la gloria y la fama. No sería recordado en canciones ni adorado por poetas. Si el mundo había nacido de la tragedia y la injusticia, él se convertiría en lo que el mundo merecía. No un héroe, sino algo mucho más complejo y terrible. Las semanas siguientes fueron de silencio y meditación. Chrysaor vagó por las costas del mundo conocido, buscando respuestas que nunca llegaron. Su padre, Poseidón, no vino a consolarlo ni a reconocerlo. Los dioses olímpicos, ocupados en sus juegos eternos de poder y placer, no se molestaron en mirar hacia este hijo ilegítimo nacido de circunstancias tan grotescas. Atenea, la diosa que había maldecido a su madre, ciertamente no extendió ninguna mano de amistad. Chrysaor estaba solo. Pero la soledad puede forjar acero en el alma de un guerrero. Durante años, Chrysaor perfeccionó sus habilidades con la espada. Su arma de oro, forjada por fuerzas desconocidas en el momento de su nacimiento, era una extensión de su voluntad. Con ella, podía cortar rocas como mantequilla. Podía desviar rayos. Podía enfrentarse a monstruos que hacían temblar a héroes mortales. Se convirtió en uno de los espadachines más formidables que el mundo antiguo había conocido, rival de Ares en técnica y superior a la mayoría de los héroes en fuerza. Fue durante estos años de peregrinaje cuando Chrysaor escuchó historias sobre su hermano Pegaso. El corcel alado se había convertido en favorito de los dioses. Había sido domado por Belerofonte para derrotar a la quimera. Había llevado los rayos de Zeus por los cielos. Era celebrado, amado, deseado. Pegaso, nacido del mismo momento de horror, había ascendido a la gloria mientras Chrysaor permanecía en las sombras. La amargura comenzó a crecer en el corazón del guerrero dorado. ¿Por qué su hermano era celebrado mientras él era temido? ¿Por qué Pegaso representaba inspiración y belleza, mientras Chrysaor inspiraba miedo y sospecha? Ambos habían nacido de Medusa. Ambos llevaban la sangre de Poseidón. Pero el destino, caprichoso como siempre, había decidido caminos diferentes para hermanos gemelos. Y Chrysaor comenzó a comprender una verdad amarga: el mundo no recuerda a los que nacen de la tragedia. El mundo solo recuerda a los que brillan con luz propia. Fue entonces cuando Chrysaor decidió forjar su propio camino. Si no podía ser un héroe como Pegaso, sería algo más. Algo necesario. Algo temible. Viajaría hasta los confines del mundo conocido, hasta Iberia, la tierra del sol poniente. Allí, donde el Mediterráneo se encontraba con el océano sin fin, construiría un reino. Y ese reino sería su legado. Chrysaor llegó a Iberia cuando el sol se hundía en el horizonte occidental, tiñendo las olas de oro y carmesí. Era una tierra salvaje y hermosa, poblada por tribus guerreras que desconfiaban de los extranjeros. Pero cuando vieron a este gigante dorado descender de las montañas, empuñando una espada que capturaba la luz del sol, supieron que no era un mortal común.
Usando una combinación de su fuerza sobrenatural y su astucia heredada de los dioses, Chrysaor se ganó el respeto de las tribus ibéricas. No conquistó con brutalidad ciega, sino con estrategia y demostración de poder. Desafió a sus campeones y los derrotó sin matarlos. Protegió sus aldeas de monstruos marinos enviados por criaturas del abismo. Enseñó técnicas de metalurgia y agricultura que había aprendido en sus viajes. Lentamente, las tribus comenzaron a verlo no como un invasor, sino como un líder. Con el tiempo, Chrysaor se convirtió en rey de vastas extensiones de Iberia. Su reino se extendía desde las costas del Mediterráneo hasta las montañas interiores. Construyó fortalezas de piedra que rivalizaban con las ciudades griegas. Estableció rutas comerciales con los fenicios y otras civilizaciones marítimas. Su espada dorada se convirtió en símbolo de justicia y poder, temida por enemigos y respetada por aliados. Pero un rey necesita una reina. Y el destino, siempre irónico, le presentó a Callirrhoe, una oceánide de belleza sobrenatural. Las oceánides eran ninfas inmortales, hijas del titán Océano y su hermana Tetis, espíritus de las corrientes marinas y los ríos que alimentaban el gran mar. Callirrhoe emergió de las aguas durante una de las patrullas de Chrysaor por las costas de su reino. Cuenta la leyenda que Callirrhoe vio en Chrysaor algo que nadie más había visto, no al monstruo nacido de sangre maldita, sino al hijo no reconocido que llevaba el peso de un nacimiento imposible. Ella conocía historias de Poseidón, su tío por línea titánica. Conocía la injusticia de los dioses. Y en Chrysaor vio un alma gemela, alguien que existía entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Su cortejo fue extraño y maravilloso. Chrysaor, acostumbrado al combate y la estrategia, no sabía cómo hablar con una ninfa inmortal sobre amor. Callirrhoe, acostumbrada a la ligereza de las corrientes oceánicas, debía aprender a caminar sobre tierra firme. Pero encontraron un lenguaje común en su soledad compartida. Se casaron en una ceremonia simple a la orilla del mar, sin dioses presentes ni bendiciones olímpicas. Solo el sonido de las olas como testigo de sus votos. De esta unión nacieron hijos que marcarían la historia. El más famoso fue Gerión, el gigante tricéfalo. Algunas versiones hablan de 3 hermanos triplets, otras de un ser con 3 cuerpos unidos por la cintura, y otras de un gigante con 3 cabezas sobre un solo cuerpo masivo. Cualquiera que fuera su forma exacta, Gerión heredó la fuerza descomunal de su padre y el toque divino de su linaje oceánico. Gerión no era simplemente fuerte, poseía ganado legendario, bueyes rojos como el crepúsculo, que se decía tenían sangre divina y eran inmortales. Estos animales se convirtieron en la base de la riqueza del reino de Chrysaor. El ganado de Gerión era tan magnífico que su fama se extendió por todo el mundo mediterráneo. Reyes y comerciantes viajaban meses solo para ver estas criaturas maravillosas, y algunos soñaban con poseerlas. También nació posiblemente Equidna, aunque los textos antiguos son contradictorios sobre su maternidad. Equidna era una criatura híbrida, mitad mujer hermosa, mitad serpiente monstruosa. Se convirtió en la madre de muchos de los monstruos más temibles de la mitología griega, la quimera, la hidra de Lerna, el león de Nemea, el perro Ortro. Si verdaderamente era hija de Chrysaor y Callirrhoe, esto significaba que el linaje del guerrero dorado había engendrado no solo a héroes, sino a las pesadillas contra las que los héroes luchaban. Durante años, el reino de Chrysaor prosperó. Era un lugar donde lo divino y lo mortal se mezclaban sin las reglas estrictas del Olimpo. Criaturas mágicas caminaban junto a humanos. Los hijos de dioses menores encontraban refugio allí. Era, en muchos sentidos, una utopía para los marginados del mundo antiguo. Chrysaor había construido exactamente lo que había deseado, un lugar donde su nacimiento monstruoso no importaba, donde su poder era respetado y su justicia valorada. Pero como todos los paraísos, este también estaba destinado a caer. Porque los dioses olímpicos, especialmente la diosa Hera, tenían planes. Y esos planes involucraban a un héroe mortal llamado Hércules, quien necesitaría completar 12 trabajos para expiar un crimen terrible. El 10º de esos trabajos lo llevaría directamente al corazón del reino de Chrysaor. La noticia llegó con comerciantes fenicios. Hércules, el hijo de Zeus, el héroe más fuerte que había pisado la tierra,
había sido encargado con una misión imposible. Debía viajar hasta los confines occidentales del mundo conocido y robar el ganado de Gerión. Euristeo, el rey que había impuesto los 12 trabajos a Hércules como penitencia, sabía exactamente lo que estaba haciendo. No solo enviaba al héroe contra un adversario formidable, sino que lo obligaba a cometer un acto de guerra contra un reino establecido. Cuando Crisaor escuchó la noticia, no mostró miedo. Después de décadas de perfeccionar sus habilidades, después de construir un reino desde la nada, después de enfrentarse a monstruos marinos y rivales mortales, un solo héroe no lo intimidaba, sin importar cuán legendario fuera. Pero Calíroe, su esposa Oceánida, sintió una premonición oscura. Las ninfas del mar pueden sentir los cambios en las corrientes del destino, y algo en la llegada de Hércules olía a finalidad. Hércules no vino solo. Después de cruzar el estrecho que hoy lleva su nombre, las columnas de Hércules, llegó acompañado por su sobrino Iolao y portando armas forjadas por los dioses. Su clava era del tamaño de un árbol. Su arco había sido regalo de Apolo. Y llevaba la piel del león de Nemea como armadura impenetrable. Era, en todos los sentidos, una máquina de guerra diseñada para la victoria. El primer encuentro no fue entre Hércules y Crisaor, sino entre el héroe y Gerión. El hijo tricéfalo de Crisaor salió a defender su ganado como era su derecho. Era un guerrero magnífico, cada una de sus cabezas pensaba estratégicamente, coordinando ataques que habrían destruido a ejércitos enteros. Pero Hércules era el hijo favorito de Zeus, y cuando los dioses favorecen a alguien, el resultado de la batalla está predeterminado. La lucha fue épica. Gerión usó 3 escudos simultáneamente, 3 lanzas, 3 espadas. Atacaba desde 3 ángulos diferentes, una táctica que había perfeccionado durante décadas. Pero Hércules simplemente era más fuerte, más rápido, más implacable. Una de las flechas envenenadas del héroe, mojadas en la sangre de la hidra de Lerna, penetró la defensa de Gerión. El veneno actuó instantáneamente. El gigante tricéfalo cayó, y con él, el corazón del poder militar del reino de Crisaor. Crisaor escuchó los cuernos de guerra que anunciaban la caída de su hijo. El dolor que sintió en ese momento era diferente a todo lo que había experimentado. Era peor que nacer del cuello decapitado de su madre. Peor que ser ignorado por su Padre Divino. Peor que ver a su hermano Pegaso ascender a la gloria mientras él permanecía en las sombras. Este era su hijo, su legado, su sangre. Y ahora yacía muerto a manos de un héroe enviado por dioses caprichosos. Lo que sucedió después está envuelto en diferentes versiones según las fuentes. Algunas dicen que Crisaor enfrentó a Hércules en combate singular, que su espada dorada chocó contra la clava del héroe en un duelo que hizo temblar las montañas. Que los 2 guerreros, ambos hijos de dioses poderosos, se enfrentaron durante horas bajo el sol abrasador de Iberia. Que Crisaor, a pesar de su técnica superior y su arma legendaria, finalmente cayó ante la fuerza bruta y la bendición divina de Hércules. Otras versiones son menos heroicas. Dicen que Hércules, sabiendo que Crisaor era un oponente demasiado peligroso para enfrentar en combate justo, usó trucos y estratagemas. Que atacó desde las sombras, o que usó el elemento sorpresa cuando Crisaor estaba de luto por su hijo. Que el héroe, pragmático como siempre, prefirió la victoria rápida a la gloria del combate honorable. Una tercera versión, menos conocida pero quizás más trágica, sugiere que Crisaor no fue muerto por Hércules en absoluto. En esta versión, cuando el guerrero dorado vio a su hijo caer y comprendió que el ganado sería robado sin importar qué hiciera, simplemente se rindió. No por cobardía, sino por un cálculo frío, salvar a su pueblo era más importante que la venganza personal. Permitió que Hércules tomara el ganado y se fuera. Pero el precio de esta decisión fue su propia alma. Lo que todas las versiones coinciden es en el resultado final: el reino de Crisaor se desmoronó. Sin Gerión para liderar los ejércitos, sin el ganado legendario que había sido la base de su economía, sin el respeto que el poder militar garantizaba. Las tribus ibéricas que Crisaor había unificado comenzaron a fragmentarse. Los enemigos que había mantenido a raya vieron una oportunidad. El reino del ocaso, construido con tanto esfuerzo, comenzó a desvanecerse como la luz del sol sobre las olas.
Callirhoe, la ninfa oceánica que había sido esposa y reina, no pudo soportar ver la caída de todo lo que habían construido. Una noche, simplemente caminó hacia el mar y desapareció en las olas, regresando al reino de su padre océano. Algunas versiones dicen que lloró lágrimas que se convirtieron en los ríos de Iberia. Otras que su grito de dolor creó las corrientes más peligrosas del Mediterráneo occidental. Pero todas coinciden en que nunca más fue vista en forma física por mortales. Chrysaor quedó solo. Otra vez. Como al principio de su existencia, de pie sobre la sangre de su madre, solo que ahora estaba de pie sobre las ruinas de su reino y la tumba de su hijo. La espada dorada que había empuñado con tanto orgullo ahora le parecía pesada, inútil. ¿De qué servía ser un maestro espadachín cuando el destino simplemente enviaba oponentes con bendiciones divinas que hacían irrelevante la habilidad? Los últimos años de Chrysaor están envueltos en misterio. Ningún poeta cantó sobre ellos. Ningún historiador los registró. El guerrero que una vez fue rey simplemente se desvaneció de las páginas de la historia. Algunas leyendas locales en Iberia hablan de un gigante dorado que vagaba por las montañas, ayudando ocasionalmente a los viajeros perdidos o salvando aldeas de peligros. Otras hablan de un espíritu guardián que protegía ciertos lugares sagrados. Pero ninguna de estas historias menciona su nombre. Y eso, quizás, es lo más cruel de todo. Chrysaor, cuyo nombre significa espada dorada, fue olvidado. Su hermano Pegaso se convirtió en constelación, eternamente brillando en el cielo nocturno. Hércules, quien destruyó su reino, se convirtió en el héroe más celebrado de todos los tiempos, ascendió al Olimpo después de su muerte y se casó con Hebe, la diosa de la juventud. Incluso Medusa, su madre monstruosa, es recordada y reconocida instantáneamente miles de años después. Pero Chrysaor, el guerrero que nació de la tragedia, que construyó un reino para los marginados, que enfrentó su destino con valentía aunque el mundo estaba en su contra, simplemente desapareció de la memoria colectiva. Los bardos no cantaban sobre él. Los escultores no tallaban su imagen. Los filósofos no debatían sobre su vida. Era como si nunca hubiera existido. Esta es la verdadera injusticia de la historia de Chrysaor, no que muriera, sino que fuera olvidado. En un mundo donde la gloria y el renombre lo son todo, donde los héroes son inmortalizados en canciones y los dioses exigen adoración eterna, Chrysaor representa algo diferente. Representa a todos aquellos que nacieron de circunstancias terribles, que lucharon contra un mundo injusto, que construyeron algo hermoso solo para verlo destruido por fuerzas más allá de su control, y que finalmente se desvanecieron sin que nadie notara. Su espada dorada, esa arma legendaria que empuñó desde el momento de su nacimiento imposible, supuestamente fue perdida después de su muerte o desaparición. Algunos tesoros legendarios mencionan una espada de oro guardada en templos perdidos de Iberia. Otros hablan de un arma mágica hundida en las profundidades del estrecho entre Europa y África. Pero como su dueño, la espada se ha convertido en poco más que un susurro, una nota al pie en la vasta mitología griega. Sin embargo, hay poder en las historias olvidadas. Hay verdad en los mitos marginales. Porque mientras Pegaso representa la inspiración y la belleza, mientras Hércules representa la fuerza y el heroísmo convencional, Chrysaor representa algo más profundo y más humano, la lucha contra un destino injusto. Representa la dignidad de construir algo hermoso sabiendo que puede ser destruido. Representa el coraje de amar sabiendo que puedes perder. Representa la elección de ser más que las circunstancias de tu nacimiento. En los rincones oscuros de las bibliotecas antiguas, en los fragmentos de textos casi destruidos, en las leyendas locales de la península ibérica que casi nadie recuerda, la historia de Chrysaor sobrevive. No como la gran épica que debió ser, sino como un recordatorio de que no todos los hijos de dioses se convierten en héroes celebrados. Algunos se convierten en reyes olvidados. Algunos construyen reinos que se desmoronan. Algunos empuñan espadas doradas que nadie recuerda. Y quizás eso es apropiado. Quizás Chrysaor, nacido de la sangre de una víctima transformada en monstruo, criado en las sombras de su hermano más famoso, destinado a caer ante la maquinaria implacable de la voluntad olímpica, prefería el olvido a la gloria manchada.
Quizás su verdadero legado no son las historias que se cuentan sobre él, sino las historias que no se cuentan. Las tragedias silenciosas. Los heroísmos sin testigos. Las vidas vividas con dignidad lejos de los ojos de los dioses que se burlan y los poetas que mienten. Esta es la historia de Chrysaor. La verdadera historia. No la que los griegos querían contar, sino la que sucedió en los márgenes de sus épicas brillantes. La historia del guerrero de la espada dorada que nació de la muerte, que construyó un reino en el ocaso del mundo conocido, que amó y perdió, que luchó y cayó, y que finalmente se desvaneció en las brumas del olvido. Pero ahora, después de milenios de silencio, su historia puede ser contada de nuevo. Y en el contar, quizás Chrysaor finalmente reciba lo que siempre se le negó, reconocimiento no como monstruo o villano, sino como lo que realmente fue. Un hombre nacido de circunstancias imposibles que hizo lo mejor que pudo en un mundo controlado por dioses caprichosos y destinos crueles. Su espada puede estar perdida. Su reino puede haber caído. Su nombre puede haber sido olvidado. Pero su historia, la verdadera historia del hermano olvidado de Pegaso, sobrevive. Y en esa supervivencia hay un tipo de inmortalidad diferente a la de los héroes convencionales. Una inmortalidad más honesta, más dolorosa, más verdadera. Esta es la historia de Chrysaor, el guerrero de la espada dorada. Que al fin sea recordado.